¿Cómo le va, mis queridos amigos? En el día de hoy vamos a hablar de un tema de química que es la unidad de masa atómica y cómo podemos utilizar ese resultado para el cálculo de algunos pesos moleculares. ¿Bien? Así como en todas las magnitudes tenemos una unidad patrón, por ejemplo para la longitud tenemos el metro. Ustedes saben que el metro se utiliza para medir longitudes. Después vienen las subunidades, decímetro, centímetro, o las unidades que son múltiplos, hectómetro, kilómetro. El tiempo se mide en segundos, en fin. Para medir, en este caso un poco distinto, tenemos una unidad para medir los pesos moleculares que es la UMA, unidad de masa atómica. ¿Sí? La UMA, unidad de masa atómica. Bien, esa UMA tiene un valor extremadamente pequeño porque surge, les voy a demostrar de dónde viene el número, que es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, a la menos 24, imagínense, ¿no? 1 gramo, pero por 10 a la menos 24. El valor de la UMA se relaciona mucho con el número de Avogadro, que es 6,02 por 10 a la 23. ¿Sí? Bien, el valor de la unidad de masa atómica, que es tan pequeño, corresponde a la 12ª parte del átomo de carbono. ¿De qué carbono? No cualquier carbono, del isótopo del carbono 12. ¿Sí? Es decir, la UMA es la 12ª parte del peso atómico del carbono 12. Es decir, la masa atómica del carbono la dividimos por 12 y ese es el valor de la UMA. ¿Sí? Bien, ¿de dónde viene este cálculo? Vamos a suponer, el carbono 12 pesa 12, digamos que es el peso molecular relativo que ustedes lo pueden encontrar en la tabla periódica de los elementos. ¿Sí? Bien, ¿qué establece el número de Avogadro? Avogadro dice la cantidad que estableció después de un gran estudio matemático, que el número que contiene, por ejemplo, la cantidad de moléculas que existe en un mol es 6,02 por 10 a la 23. O la cantidad de átomos que existe en un mol de átomos. Porque recuerden que algunas especies son moleculares y otras son atómicas, pero el número es aplicable en ambos casos. ¿Sí? Entonces, en un mol, en el caso del carbono, un mol es 12 gramos, ¿sí? Existen 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono, ¿sí? Átomos de carbono. Esa cantidad de carbono pesa 12 gramos, porque es el valor de un mol. Recuerden que el mol es el peso molecular expresado en gramos. Entonces, esta es la cantidad de átomos de carbono. Pero vamos a suponer que yo quiero saber el peso de un átomo de carbono. Nos va a quedar una regla de 3. Si 6,02 por 10 a la 23 pesan 12 gramos, un átomo va a pesar X. ¿De dónde viene este cálculo? Bien, es una regla de 3. 1 por 12, 12, y 12 dividido este número que es abismalmente grande, nos va a quedar el valor de, ustedes lo pueden hacer con calculadora, ¿sí? 1,99 por 10 a la menos 23 gramos. ¿Sí? Ese sería el peso de un átomo de carbono 12, del isótopo 12. Pero el concepto de UMA es la 12ª parte de ese peso. Es decir, si nosotros dividimos esto por 12, ahí recién llegamos al valor de la UMA, que es la unidad de masa atómica, que va a equivaler al famoso número de 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Ese, amigos, es el valor de la unidad de masa atómica. ¿Sí? Y bueno, ya saben de dónde viene. No hace falta que hagan este cálculo, si se acuerdan de este valor es suficiente, pero a veces les pueden preguntar
cómo hacen ustedes para deducir el valor de la UMA y ya lo saben. Bien. ¿Para qué nos sirve? Lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos calcular, por ejemplo, el peso molecular absoluto de una especie química. Vamos a diferenciar entre peso molecular relativo y absoluto. Por ejemplo, si pensamos en el agua que es H2O, ¿sí? Nosotros sumamos los pesos de la tabla, el oxígeno pesa 16, el hidrógeno pesa 1, pero son dos hidrógenos, así que 2 más 16 nos da 18 gramos, que sería el mol, o 18, sin la palabra gramos, es el peso molecular relativo. Pero si nos preguntaran cuál es el peso molecular absoluto, nos están preguntando el peso de la molécula de agua. Y no vamos a decir 18 gramos, porque sería una burrada, una locura, ¿sí? ¿Cómo va a pesar una molécula de 18 gramos que cabe en la palma de la mano? No, es imposible. Así que, lo que debemos hacer es lo siguiente. El peso molecular relativo es 18, pero el peso molecular absoluto va a ser peso molecular absoluto del agua, por dar un ejemplo, va a ser igual al peso molecular relativo multiplicado por la unidad de masa atómica. Y eso está bien, porque estamos por multiplicarlo por la unidad. El relativo es 18, así que el resultado va a ser 18 por este valor, ¿sí? 18 por este valor. 1,66 por 10 a la menos 24. A continuación vamos a hacer ese cálculo. Nos da 2,99 más o menos, 2,99 por 10 a la menos 23. 2,99 por 10 a la menos 23 gramos. Ese sería el peso de una molécula de agua, no relativo, sino de la molécula. Así que recuerden esta fórmula que es muy importante. Cualquier sustancia multiplican el peso molecular relativo por la UMA y les va a dar el peso molecular absoluto. Si fuera, por ejemplo, ácido sulfúrico, que es H2SO4, la suma de los pesos de la tabla nos da 98. Sería 98 por la UMA y ese será el peso molecular absoluto del ácido sulfúrico. Bueno, espero que les haya servido este tutorial, como siempre. Les mando un gran abrazo. Más información en www.quimicayalgomás.com. Suscríbanse, será un placer atenderlos. Éxitos en los exámenes. Hasta pronto.